ser bonito, de ser triste, de ser alegre. Eso es el arte. Si no transmite, pues entonces ¿en qué estamos? De hecho, el mismo concepto de arte es una cosa que se ha revaluado mucho, ¿no? Y pues artista, cada quien tiene su enfoque, su manera de verlo, de asumirlo como artista. Pues Casa Pintada es un proyecto familiar de nosotros como artistas, como familia, que lo iniciamos allá en el mercado de las pulgas de Usaque. Ya hace 15 años que estamos allá. Mi sobrina, que es artista también, mi esposo que es pintor. Ahí tienen su hijueputa casa pintada. Y ahí salió Ahí el nació nombre. Casa Pintada. Casa Pintada. Ese es el origen del nombre. Hacerle un homenaje también pues a la película, a nuestros actores colombianos. Ahí me pasa algo curioso y pues frustrante de alguna manera, porque mi trabajo se ha dedicado pues a lo que tú decías ahorita, ¿no? A la manutención, a sobrevivir. Yo quisiera pintar cosas, quisiera hacer una cantidad de cuadros, los tengo en mi cabeza pensados, salir a las calles como lo hace el fotógrafo, entonces hacerlo con mi paleta, ir a sitios, recorrer y hacerlo. No puedo porque me sostengo de esto, o sea, nos toca trabajar para poder sostenernos, o sea, para llevar la vida que llevamos, una vida digna, toca trabajar mucho. Vivir del arte es muy complicado. También uno se apoyaba, ¿no? Hagamos esto, hagamos lo otro. Sí tuvimos dificultades grandes de técnica, de visión. Bueno, eso es la vida, es así. Yo intenté al comienzo con mi obra similar a esta, pero no pegó. Entonces, ¿qué nos tocó hace 15 años? Iniciar arte decorativo. Vendíamos arte decorativo. Una cosa es decorativo, otra cosa es obra. Pero de unos años para acá, la gente ha entendido un poco más. Por lo menos en el mercado nosotros hemos podido llevar obra. Logré dar ese equilibrio y entonces pinto lo que me gusta y a la vez de eso vivimos. No me gusta sentirme coartado cuando pinto, o sea, cuando siento dificultad, entonces no, o sea, siento que algo no fluye, para mí tiene que fluir. El arte es de ámbito personal, ¿no? Tiene una connotación social, que es el lenguaje plástico. Entonces, cuando tú plasmas en tu obra, plasmas lo que sientes, lo que piensas, lo que vives, lo que lloras, lo que te duele, estás transmitiendo. Entonces, yo busco que el cuadro vaya más allá del consciente y vaya al inconsciente. Entonces, llegan a ver los cuadros y dicen, a mí no me gusta el cuadro, pero hay algo que no me deja despegar de él. Y le digo, ¿qué es? No, pues la conexión con la realidad. Es más expresionista y mucho de impresionismo de la técnica, pero tampoco es ni lo uno ni lo otro, es una fusión que yo logré con un aditivo adicional, que ahí es donde está la clave de mi trabajo y yo captar lo que hace la cámara. Yo lo hago con mi paleta, ahí está la gran clave. El estilo mismo de la pintura, más allá de la técnica, es mostrar precisamente a través de mi estilo, en ese lenguaje, ese costumbrismo urbano, esa cotidianidad. Entonces, muchas personas han adquirido mi obra porque han trabajado ahí, viven ahí, o han mandado pintar la cuadra de su barrio. Entonces, nunca pensé que mi cuadra fuera tan importante. Entonces, ahora tengo un cuadro de mi cuadra, de donde yo vivo, de donde yo trabajo. Ahí me mojé, ahí en esa esquina, así estaba lloviendo. Entonces, es espectacular. O sea, me gusta pintar para la gente. No tan elevado el concepto. Desde que tengo razón, yo he hecho algo, he pintado algo. Así sea, es construyendo o haciendo algo en la tierra. Todos los
los trabajos míos siempre van a iniciar con la cruz. Este es un trabajo muy interno, es sobrecogedor, es de como esa búsqueda de esos seres eternos hacia la luz. Los tonos oscuros es igual, en la música son los más bajos, los más suaves son los altos, y todos esos matices de todas las tonalidades y matices, eso lo tiene la música, tiene ritmo, tiene movimiento, eso es lo bonito de un cuadro. Esa es mi obra. Nosotros somos egresados de la SAP. Para nosotros graduarnos fue una lucha, porque la universidad no nos querían graduar. En la pelea, nosotros fuimos los primeros graduados de la SAP. Ganamos con tutelas, demandas, o sea, somos el hijo no deseado de la distrital. Porque antes artes plásticas no le dan título profesional. Decían que para qué. El fruto de eso es Sara, que ahora es profesional de la misma entidad, ¿no? Mi nombre es Sara Patiño. Empecé a buscar cómo hacer a través del arte un emprendimiento. Empecé a ver los humedales de la ciudad de Bogotá, de utilizar esas tonalidades propias de la región. Cómo el tono puede obtener un rol comunicativo intenso, cómo puede generar una reflexión y cómo puede la gente a través de estas acuarelas empezar también a memorizar de alguna manera o a empezar a evidenciar la flora que tenemos en nuestra región. Así fue como empezó a surgir pues todo el proyecto. El proyecto se llama Martin y ahorita por facilidades tanto económicas como también de tiempo, estoy buscando empresas que realicen estos productos para que a mí me quede un poco más práctico para la realización del emprendimiento. Yo recuerdo que mis maestros nos decían, la inspiración es importante, pero más allá de la inspiración es la disciplina. Ningún apoyo del gobierno no tenemos. Entonces ser artista en Colombia es bien difícil. La mayor parte de la vida de uno la desperdicia trabajando. Los mejores años de mi vida los desperdicié trabajando. Debí vivir más. Ahora voy a empezar a vivir. Por lo menos en mi caso es una zozobra porque sí es difícil. O sea, ser artista aquí en Colombia es muy complicado, como que no sabes qué va a pasar. Mucha gente dice, no, pero de la pintura no se puede vivir. No, sí. Ese ejemplo nosotros porque siempre en la lucha hemos trabajado siempre por la pintura. Y siempre fue así. Y aún. Y así será hasta que Dios se acuerde de nosotros, yo creo.